Hola, bienvenido nuevamente al curso gratuito de Redes desde cero. Hoy empezamos con el capítulo o módulo número 4, que será muy interesante porque en él va a comprender todo lo referente a la electrónica y señales que circulan por esta capa. Y sin más preámbulo, vamos a desarrollar el tema. Bien, la función de la capa física es transmitir datos al definir las especificaciones eléctricas entre el origen y el destino. Una vez que llega a un edificio, la electricidad se transporta a las estaciones de trabajo, servidores y dispositivos de red a través de cables ocultos en las paredes, pisos y techos. Los datos, que pueden estar formados por elementos tales como texto, figuras, audio o video, viajan a través de los cables y se representan mediante la presencia de pulsos eléctricos en cables conductores de cobre o pulsos luminosos en fibras ópticas. En este capítulo aprenderá la teoría básica de la electricidad. Esto les suministrará una base de conocimientos que les servirán para comprender el proceso de networking en la capa física del modelo OSI. También aprenderá cómo se transmiten los datos a través de los medios físicos, como por ejemplo cables y conectores. Y por último, aprenderá cuáles son los distintos factores que afectan la transmisión de datos, como por ejemplo el ruido de línea del suministro de corriente alterna. Comencemos por el tema 1, que nos habla sobre la electricidad. Toda la materia del universo está constituida por átomos. La tabla periódica de los elementos enumera todos los tipos conocidos de átomos y sus propiedades. Los nombres de las partes del átomo son núcleo, que es la parte central del átomo, formada por protones y neutrones. Los protones son partículas con carga positiva que junto con los neutrones forman el núcleo. Los neutrones son partículas que no tienen ninguna carga, son neutros y que, junto con los protones, forman el núcleo. Y luego tenemos los electrones, que son partículas con carga negativa y que giran alrededor del núcleo. Para ayudarlo a comprender las propiedades eléctricas de los elementos materiales, busque, por ejemplo, el helio en la tabla periódica. El número atómico del helio es 2, lo que significa que tiene 2 protones y 2 electrones. Su peso atómico es 4. Si se le resta el número atómico, que es 2, al peso atómico, que es 4, se advierte que el helio también tiene 2 neutrones. Veamos esta diapositiva de ejemplo. El número atómico del helio es 2. O sea, 2 protones más 2 electrones nos da 4, que es el peso atómico, menos 2, que es su número atómico, nos da 2 neutrones. Vamos a hablar ahora de los átomos estables. Una de las leyes de la naturaleza, denominada ley de la fuerza eléctrica de Coulomb, especifica que las cargas opuestas reaccionan entre sí con una fuerza que hace que se atraigan. En cambio, las cargas de igual polaridad reaccionan entre sí con una fuerza que hace que se repelan. La fuerza es un movimiento de empuje o arrastre, en el caso de cargas opuestas,
y de igual polaridad, la fuerza aumenta a medida que las cargas se aproximan. Examina el modelo de Bohr del átomo de helio. Si la ley de Coulomb es verdadera y si el modelo de Bohr describe los átomos de helio como estables, entonces deben intervenir otras leyes de la naturaleza. ¿Cómo es posible que ambas sean verdaderas? Ley de Coulomb, las fuerzas opuestas se atraen. Modelo de Bohr, los protones tienen cargas positivas y los electrones tienen cargas negativas. Entonces la pregunta número 1 es, ¿por qué los electrones no caen hacia los protones? Ley de Coulomb, las cargas de igual polaridad se repelen. Modelo de Bohr, los protones tienen cargas positivas y hay más de un protón en el núcleo. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué los protones no se alejan unos de otros? Y bien, las respuestas a estas dos preguntas es que hay otras leyes de la naturaleza que se deben tener en cuenta. A continuación se suministran las respuestas a esas dos preguntas anteriores. Vayamos a la pregunta número 1. La respuesta sería que los electrones se mantienen en órbita aunque son atraídos por los protones debido a que tienen la suficiente velocidad como para mantenerse en órbita, al igual que la Luna en torno a la Tierra, y para impedir que el núcleo los arrastre hacia él. La respuesta a la segunda pregunta es que los protones no se apartan unos de otros porque existe una fuerza nuclear que está relacionada con los neutrones. La fuerza nuclear es una fuerza increíblemente poderosa que actúa como si fuera un pegamento que mantiene unido a los protones. Entonces, los protones y los neutrones allí en el núcleo están unidos por una fuerza muy poderosa. Sin embargo, los electrones están unidos a su órbita alrededor del núcleo mediante una fuerza más débil. Los electrones de algunos átomos se pueden liberar del átomo y ponerse en movimiento. Esto es lo que se denomina electricidad. Y la electricidad no es más ni menos que un flujo libre de electrones. Muy bien, hablemos ahora de electricidad estática, porque si la electricidad es un flujo de electrones libres, ¿qué es la electricidad estática? Bien, se denomina electricidad estática a los electrones libres que permanecen en un lugar, sin moverse y con una carga negativa. Si estos electrones estáticos tienen la oportunidad de saltar hacia un conductor, esto puede provocar una descarga electrostáticas, conocidas por sus siglas ESD. La descarga electrostática, aunque por lo general no daña a las personas, puede provocar graves problemas en los equipos electrónicos sensibles, a menos que se trate de una forma adecuada. Si usted camina sobre una alfombra en una habitación fresca y seca, es posible que salte una pequeña chispa desde la punta de sus dedos cuando toque algún objeto. Esto va a hacer que usted sienta una pequeña descarga eléctrica. Usted sabe, por propia experiencia, que una descarga electrostática puede resultar incómoda, pero es bastante inofensiva. Sin embargo,
Si una computadora sufre una descarga electrostática, el resultado puede ser desastroso. Una descarga electrostática puede dañar los chips e inclusive también los datos de la computadora de forma aleatoria. Ahora nos vamos a tomar un tiempo para hablar de la corriente eléctrica y el significado de aisladores, conductores y semiconductores. Entonces vemos que se puede hacer referencia a los átomos o a los grupos de átomos denominados moléculas como materiales. Los materiales pueden clasificarse en tres grupos, según la facilidad con que la electricidad o los electrones libres fluyan a través de ellos. Como se ve en la placa, vamos a empezar a hablar de los aisladores eléctricos. Los aisladores eléctricos o aisladores son materiales que permiten que los electrones fluyan a través de ellos con gran dificultad o directamente no le permiten el paso en absoluto. Entre los ejemplos de aisladores eléctricos se incluyen el plástico, el vidrio, el aire, la madera seca, el papel, el caucho y el gas helio. Estos materiales poseen estructuras químicas sumamente estables, en las que los electrones orbitan muy unidos dentro de los átomos. Luego tenemos los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos o conductores son materiales que permiten que los electrones fluyan a través de ellos con gran facilidad. Pueden fluir con gran facilidad debido a que los electrones externos están unidos en forma muy suelta al núcleo y se liberan fácilmente. A temperatura ambiente, estos materiales poseen una gran cantidad de electrones libres que pueden suministrar conducción. La aplicación de voltaje hace que los electrones libres se desplacen, lo que hace que la corriente circule. La tabla periódica clasifica en categorías a algunos grupos de átomos ordenándolos en columnas. Los átomos de cada columna pertenecen a una familia química en particular, aunque pueden tener distintas cantidades de protones, neutrones y electrones. Sus electrones externos tienen órbitas similares y se comportan de forma similar al interactuar con otros átomos y moléculas. Los mejores conductores son los metales, como por ejemplo el cobre, la plata y el oro. Todos estos metales están ubicados en una misma columna de la tabla periódica y sus electrones se liberan con facilidad, lo que los convierte en excelentes materiales para transportar corrientes. Entre los demás conductores se incluyen la soldadura, una mezcla de plomo y estaño, y el agua que contiene iones. Un ion es un átomo que tiene más electrones o menos electrones que un átomo neutro. El cuerpo humano está formado por aproximadamente 70% de agua que contiene iones, lo que significa que el cuerpo humano también es un conductor. Ahora vamos a hablar de los semiconductores eléctricos. Los semiconductores son materiales en los que la cantidad de electricidad que conducen se pueden controlar de forma precisa. Estos materiales se agrupan en una misma columna de la tabla periódica. Entre los ejemplos de estos materiales se incluye el carbono, el germanio y la aleación de arseniuro de galio. El semiconductor más importante, el que permite fabricar los mejores circuitos electrónicos microscópicos, es el silicio. El silicio es muy común y se pueden encontrar en la arena, el vidrio y varios tipos de rocas.
La región ubicada alrededor de San José, en California, se denomina Silicon Valley o Valle del Silicio, porque la industria informática que depende de los microchips de silicio se inició en este área. Por eso, ya sea que los materiales se clasifiquen como aisladores, conductores o semiconductores, la base de todos los dispositivos electrónicos es el conocimiento de cómo controla cada uno el flujo de electrones y la forma en que trabajan de forma conjunta en diversas combinaciones. Y bien, hasta aquí este primer video del capítulo número 4. Espero que les haya gustado, repasen estos conceptos, espero sus comentarios y les pido que hagan un me gusta abajo del video. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho todavía y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.